¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Leticia Mendoza Sepúlveda y voy a tener el gusto de compartir con ustedes esta pequeña clase muestra enfocada en la clasificación jurídica de los contratos. Sin embargo, para poder entender un poco mejor a qué se refiere este tema, vamos a dar una explicación muy a grosso modo referente a qué son los contratos y cuáles son las características que la legislación establece para que estos sean válidos y cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley. Para ello, vamos a empezar con la parte más importante, que es entender qué es un contrato. La definición establece que un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Por ello, vamos a tener conocimiento que las legislaciones que rigen este tipo de documentos son el Código Civil Federal y los códigos civiles de cada una de las entidades federativas. ¿Qué necesita un contrato para considerarse válido? Bueno, lo más importante, repasemos la definición. Un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Por ello, es que el consentimiento es el elemento más importante, es decir, que en el momento que una persona está firmando o realizando un contrato, está manifestando su consentimiento. Y otro de los elementos muy importantes es el objeto por el cual se está realizando esta adquisición de derechos y de obligaciones. Ahora, los requisitos de validez es uno de los más importantes, que las partes que celebren este contrato tengan la capacidad jurídica establecida por la ley. También es fundamental que dentro de esta manifestación del consentimiento no haya vicios del consentimiento, es decir, que no hayan situaciones externas que estén forzando o modificando este consentimiento. Y el fin u objeto del mismo debe de contar con completa licitud y apegarse a la formalidad legal que cada uno de los contratos establece. Por ello, para que las personas que realizan este documento lo puedan realizar, deben contar con la capacidad. Las personas físicas deben ser mayores de 18 años y no estar impedida por ninguno de los motivos que vienen en las legislaciones. Y las personas morales evidentemente deben contar con todas las facultades de representación para celebrar los contratos a nombre de la moral. Los vicios del consentimiento son el error, el dolo y la violencia y o mala fe. Es decir, los contratos deben ser realizados completamente conscientes de cuál es el objeto o el fin del mismo. No deben haberse realizado con algún engaño, con alguna mala intención y carecer completamente de amenazas. El objeto de los contratos debe ser una cosa determinada o determinable y estar dentro del comercio, y el hecho por el cual se va a celebrar el contrato debe ser posible y completamente lícito. Ahora que tuvimos esta pequeña introducción o repaso de lo que son los contratos, vamos a abocarnos a lo que es la clasificación jurídica de los mismos. Por ello, vamos a comenzar por entender que esta clasificación proporciona la estructura clara y precisa para comprender las diferentes tipologías de contrato y sus particularidades. Esto nos sirve para que en el momento que nosotros realicemos algún documento de esta índole, lo firmemos o posteriormente busquemos el cumplimiento del mismo. Tenemos que comprender cuál fue la clasificación para saber cuál es la vía correcta para solicitar el cumplimiento. Ahora, primero que nada, la doctrina lo clasifica por riesgo. Tenemos los contratos conmutativos. ¿Cuáles son sus características? Las obligaciones de este tipo de contratos son ciertas y determinadas. Las partes conocen totalmente cuáles son sus obligaciones y los beneficios desde el inicio. En ejemplo, en una compraventa de algún bien mueble o inmueble o algún arrendamiento de un local comercial. En el momento que yo adquiero la obligación de pagar por el arrendamiento, también adquiero el derecho de usar el mismo para un fin específico.
Y los contratos aleatorios, las obligaciones están sujetas a una condición indeterminada que se obtiene en el futuro. Por ejemplo, los contratos de seguro o los contratos de juego y apuesta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo realizo un contrato de seguro, yo no tengo la determinación o la certeza ni siquiera si lo voy a utilizar el servicio, y en caso de que lo utilizara, cuáles van a ser esas características. Si hay algún incidente automovilístico, cuándo va a ser, qué impacto va a tener, cuánto va a costar, etcétera. Todo eso queda de una manera incierta. Ahora, por temporalidad, tenemos los contratos instantáneos en los cuales la obligación se cumple de manera inmediata. Es decir, cuando existe una compraventa al contado, yo adquiero el producto, adquiero el derecho de propiedad del producto o del bien, y en ese momento también cumplo con la obligación de pago. Tenemos también los de ejecución diferida, en donde yo al momento de realizar una compraventa a plazos puedo utilizar la posesión del bien. Sin embargo, la obligación de pago la voy a ir realizando poco a poco, ya sea por quincena, por mes, por semana o como yo lo acuerde con la otra parte. Y los de tracto sucesivo que se cumplen de manera periódica e ininterrumpida. Por ejemplo, un contrato de suministro de energía eléctrica, en donde mes a mes a mí se me da el suministro de este servicio y a la vez yo realizo también el pago por el mismo. La clasificación por obligaciones tenemos que son los contratos unilaterales, en donde una sola parte asume una obligación y la otra parte no asume ninguna. Por ejemplo, un contrato de donación, en donde la persona decide transmitir la propiedad de un bien a nombre de la otra y la otra no tiene que hacer o dar nada a cambio. Y en los bilaterales, ambas partes asumen obligaciones. Por ejemplo, en un contrato de compraventa o de arrendamiento, una parte adquiere el derecho de pagar y la otra parte de entregar el bien, ya sea en propiedad o en posesión. Por estructura, tenemos los contratos simples que se celebran entre dos partes y no contienen cláusulas especiales. Un ejemplo muy básico es el contrato de compraventa o de prestación de servicios. Por otro lado, tenemos los complejos, que tienen una estructura compleja y contienen cláusulas especiales que regulan aspectos específicos de la transacción. Por ejemplo, un contrato de construcción de obra o de financiamiento de un proyecto, donde las cláusulas tienen que apegarse específicamente a cada caso en particular. También tenemos la clasificación por valor, en donde existen los contratos gratuitos, donde una o ambas partes no reciben ninguna compensación económica. Por ejemplo, un contrato de comodato, en donde se transfiere un derecho, se crea un derecho, sin embargo no hay una gratificación económica por el mismo. Y en los onerosos, donde sí existe esta compensación económica o un beneficio, como en el contrato de compraventa o arrendamiento. Repetimos, pues, que la importancia de la clasificación permite que las personas que realizan estos documentos puedan adaptarse a los cambios y evoluciones dentro del marco legal para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Y es muy importante tomar en cuenta que también es importante para que en caso de este incumplimiento, al acudir ante la autoridad judicial correspondiente, nosotros podamos exigir este cumplimiento. Bueno, pues espero que haya quedado claro este conocimiento y pues sobre todo que se apegue a las características de la clase muestra. Agradezco muchísimo por su atención y quedo pendiente de cualquier comentario. Excelente tarde.